Volví de la misión con el olor de aeronave aún pegado a la chaqueta y acepté la invitación para la cena porque, sinceramente, pensé que sería solo comida, abrazos y charla fiada. Llegué temprano. Vi la mesa alargada, los platos iguales de siempre. El pastel improvisado en la punta y a mi madre circulando con esa sonrisa de dueña de casa. Me senté cerca de la puerta porque me gusta tener salida fácil. Cuando pidieron silencio para el brindis. Respiré hondo creyendo que vendría algo sobre salud. Familia, cualquier cosa neutra. En vez de eso, escuché a mi hermana anunciar que se iba a mudar a mi apartamento. Mientras resolvía la vida, la gente aplaudió como si yo no existiera. Sonreí automático por educación. Pero sentí el estómago darse vuelta. Nadie preguntó si yo estaba de acuerdo. Ni miraron en mi dirección. Fue el viejo guión, yo presente. Pero prescindible. No me quebré en el momento porque ya conozco esa sensación. Desde pequeña, la regla era simple. Hailey pedía, yo cedía. Cuando quiso el cuarto más grande, me encajaron en el más pequeño porque tú eres más práctica. En la primera vuelta de misión, mi coche se volvió solución para la deuda de nuestro hermano. Y me explicaron que la familia ayuda sin drama. Siempre fui la pieza que resuelve. En la base, recibo continencia. En casa, me convierto en recurso. Sentada en aquella mesa, recordé cuenta de techo. Fontanería, impuesto atrasado, todo lo que yo banqué en silencio mientras oían la versión de que yo casi no. Paro por aquí. Sostuve el vaso con las dos manos solo para no temblar. No era sobre la frase de la noche. Era sobre años de decisión tomada por encima de mí. Y yo fingiendo que todo bien. Allí supe que no iba a continuar del mismo modo. Esperé que la cena siguiera hasta el postre. Nadie tocó el asunto, todos comentaban del pastel, de los viajes de la tía, del nuevo empleo del primo. Masticaba despacio, con la cabeza en otro lugar. Cuando sentí que estaban relajados, hablé en tono calmo, casi como si fuera un detalle. No va a poder mudarse Hailey. Vendí el apartamento el martes, el ruido de cubiertos se detuvo de repente. Mi padre carraspeó sin gracia, mi madre se puso roja. Y Hailey dejó caer la servilleta en la mesa antes de levantarse llorando. Por primera vez, no corrí detrás de ella. No pedí disculpas. Me quedé sentada, firme, mirando el plato como quien finalmente asumió el propio espacio. Al día siguiente, me desperté con notificaciones en el celular. Hailey había publicado. En Facebook, la familia es quien te acoge. Pena que no todo el mundo entiende eso. Varios emojis de corazón partido, varios me gusta de conocidos y en medio de ellos el nombre de mi madre. Aquello me alcanzó más que cualquier comentario anónimo. No respondí nada, solo bloqueé. En el cuartel, algunos colegas vieron y hicieron bromitas veladas del tipo ingrata de la familia y percibí que mi vida personal había filtrado hacia donde nunca quise. Pero, al mismo tiempo, decidí que no iba explicarme. Ya había pasado la vida intentando justificar mis elecciones. Esta vez, mi silencio era resistencia, no sumisión. Esa noche, me senté con mi notebook abierto y comencé a revisitar todos los papeles que guardé en los últimos años. Recibos de reforma eléctrica, arreglo de fontanería, cuotas de hipoteca. Extractos de transferencias bancarias que yo misma hice a nombre de Hailey. Era siempre yo sosteniendo la casa mientras los otros solo usaban. Cada línea de valor pagado era un recuerdo de noches en vela, de recortes en mi propio salario para mantener todo funcionando. Incluso encontré la receta de la pomada que necesité comprar después del accidente en servicio. Cuando me quedó cicatriz en la pierna en detalle que nadie en la familia nunca preguntó. Miraba esos papeles y me preguntaba cómo conseguí cargar tanto sola sin haber dicho nada. Al otro día, llevé algunos de esos documentos conmigo a la base y se los mostré a Ava, colega de unidad y amiga que también es formada en Derecho. Los miró con calma. Leyó cada ítem y soltó una frase que me desarmó más que cualquier crítica. Tu silencio se volvió herramienta para ellos. Hora de devolver el control. Me quedé quieta, mirándola, sin saber si respondía o solo dejaba entrar. Aquello quedó resonando en mi cabeza como orden de marcha. Fue cuando percibí que yo no podía seguir siendo solo la hija que aguanta callada. Yo sabía defender a otros en misión, pero nunca me había defendido a mí misma en casa. Era hora de cambiar eso. No tardó mucho en surgir la oportunidad. Mi tía Verónica, siempre intentando ser la pacificadora, organizó un asado en su patio, diciendo que sería para resolver todo en familia. Fui preparada. Llegué de uniforme, no por vanidad, sino porque quería recordarme a mí misma quién era de verdad. Llevé una carpeta con todos los documentos, recibos, contratos de venta, transferencias, incluso informes médicos que probaban que, aún lesionada, seguí sosteniendo la casa. A mi lado estaba Ava y un amigo de la base que aceptó acompañarme como apoyo.
Cuando abrí la carpeta en la mesa, el silencio fue inmediato. Hailey lloró, mi madre dijo que yo estaba exagerando. Pero nadie consiguió llamarme mentirosa. Después de mostrar todo. Respiré hondo y saqué del bolsillo una tarjeta que había separado antes de salir de casa. Se la entregué a Hailey y dije que era una vacante de asistente técnica en una empresa que prestaba servicios para la base, un trabajo estable, con salario fijo. Ella vaciló, se quejó en voz alta de que no era lo que quería, llegó a decir que yo estaba queriendo mandar en su vida. Pero guardé bien la escena de cuando, sin que nadie lo notara. Puso la tarjeta en el bolso. Allí, por primera vez, sentí que la imagen de villana que intentaban pegar en mí empezaba a resquebrajarse. Tal vez ella hubiera percibido que, en el fondo, yo era la única que realmente quería verla caminar con sus propias piernas. Algunas semanas después de ese asado, firmé el contrato de alquiler de un estudio pequeño cerca de la base. No era grande, pero tenía un balcón que tomaba la puesta de sol de la ciudad. Por primera vez. Arreglé un espacio solo con mis cosas. Coloqué mi cama pegada a la pared, una mesa simple y compré una cámara usada porque la fotografía siempre fue mi refugio. Empecé a registrar colegas, paisajes. Detalles del día a día que nunca había tenido tiempo de reparar. Aquello se volvió mi rincón seguro, sin trincheras emocionales, sin nadie invadiendo como si fuera dueño. En la base, la gente todavía cuchicheaba sobre lo que pasó, pero ya no me importaba. Lo que me daba paz era volver a ese apartamento silencioso. Encender una luz amarilla en el balcón y pasar horas editando fotos en el notebook. La sensación de no tener que justificar cada paso era libertadora. A veces, recordaba cómo me acusaron de ingrata. Y llegaba a sonreír sola. Porque, por primera vez, estaba aprendiendo que no era obligación mía cargar a los otros. Mi misión mayor ahora era continuar sirviendo al país y, por encima de todo, aprender a protegerme a mí misma dentro de mi propia vida. Un tiempo después, durante una cena simple entre colegas de la base, alguien sacó el tema de familia. La mesa se animó con historias de infancia, viajes, peleas graciosas. Cuando llegó mi turno, alguien preguntó cómo estaban las cosas en casa. Sostuve el tenedor por unos segundos y respondí directo, aprendí a proteger el país con disciplina, a mí misma, con límites. Hubo un silencio corto, luego cambiaron de tema, pero algunos se quedaron mirándome de un modo diferente. Yo no había hablado mucho, pero quien ya cargó peso familiar entendió el mensaje. Esa noche, volviendo al estudio, me quedé repitiendo esa frase en mi cabeza. Era extraño percibir que, después de tantos años intentando ser aceptada en casa, finalmente había aceptado la idea de que tal vez no hubiera lugar para mí allí. Y está bien. La guerra, que luché toda la vida, no fue solo contra enemigos en misiones. Fue contra la costumbre de callarme para ser amada. Esa guerra, silenciosa e invisible para casi todos, finalmente la había ganado. La semana siguiente, recibí una nueva tanda de mensajes de mi madre, todos hablando sobre Hailey, que estaba triste, que se sentía rechazada, que yo debía tener más paciencia. Leí cada palabra sin rabia, pero también sin culpa. Por primera vez, no me sentí obligada a responder de inmediato. Solo dejé los mensajes allí porque entendí que mi madre no quería oír mi versión, solo quería que yo volviera a ocupar el papel de muleta emocional de la casa. Y yo no iba a hacer eso más. En el estudio, colgué algunas de las fotos que tomé. Una de ellas era del atardecer reflejado en las ventanas de vidrio de un edificio. Cada vez que miraba esa imagen, recordaba el silencio de la noche del brindis. La sensación de ser ignorada en plena sala llena. Pero, en vez de doler, el recuerdo me daba fuerza. Era como un recordatorio constante de que no podía volver a aquel lugar de sumisión. No era cuestión de orgullo, era cuestión de supervivencia emocional. Unos días después, me encontré con Ava en la cafetería de la base. Preguntó cómo estaba lidiando con todo y respondí que, por primera vez, estaba durmiendo en paz. Ella sonrió y dijo que parecía verme diferente, más ligera, y era verdad. Ya no estaba presa en esa expectativa de tener que probar mi valor en cada reunión de familia. Era como si hubiera dejado una mochila llena de piedras, que cargué toda la vida sin percibirlo. Conversamos sobre cosas banales después, pero me quedé con esa buena sensación de tener a alguien que veía mi alivio sin que yo necesitara explicar mucho. En una de esas noches, me senté en el balcón del estudio con la cámara en la mano. La ciudad estaba iluminada, ruido distante de coches pasando, y me sentí por primera vez dueña de mi espacio. Recordé la escena del brindis, las palmas, la sonrisa de mi madre y la naturalidad con que decidieron mi vida. Fue en ese contraste que percibí cuánto había cambiado en poco tiempo. Ya no era la hija que lo tragaba todo para mantener la paz. Era la oficial que sabía imponer límite incluso dentro de casa. Y eso, para mí, fue la mayor conquista.
Un viernes recibí una llamada inesperada de mi padre. Raramente llamaba solo para hablar conmigo. Atendí pensando que sería algo urgente. Pero era sobre Hailey. Me pidió que reconsiderara, dijo que ella estaba perdida y que yo podía ayudarla si quería. Escuché. En silencio, pero no di ninguna promesa. Solo respondí que ya había hecho mi parte y que el resto cabía a ella. Cuando colgué, percibí que no había llorado ni sentido ese apretón de siempre. Era como si, finalmente, hubiera cortado el hilo invisible que me ataba a la obligación de salvar a todo el mundo. En la base. Ese mismo día participé en una reunión tensa sobre logística de suministros. En medio de las intervenciones, un superior me miró y dijo: «Teniente Granger, confío en su análisis. Y. En ese instante, sentí una enorme diferencia entre dos mundos. Allí, mi esfuerzo era reconocido de inmediato. En casa, era invisible o distorsionado. Ese contraste que antes me hería. Ahora me daba aún más certeza de que estaba en el camino correcto. Había encontrado donde realmente tenía sentido ser quien yo era. El domingo siguiente fui al mercado cerca del estudio y encontré, por casualidad, a una colega de la base. Conversa va, conversa viene, comentó que había visto las publicaciones de mi hermana en las redes. Respiré hondo, lista para justificarme, pero me sorprendió diciendo: «Mira, quien te conoce sabe la verdad, no te preocupes». Aquello me dio un alivio enorme. Había pasado tanto tiempo preocupada por la imagen que los otros tendrían de mí, que oír a alguien reconocer mi carácter sin yo tener que explicar nada fue como quitarme otro peso de los hombros. Esa noche, me senté en el suelo de la sala con mis papeles aún esparcidos por la carpeta. En vez de rabia, lo que sentí fue un orgullo silencioso. Orgullo de haber tenido el coraje de decir no por primera vez en años. Orgullo de no haberme levantado de la mesa para pedir disculpas. Orgullo de haber mostrado pruebas, pero sin necesidad de gritar. No me volví villana como pintaron. Solo mostré que también tengo límites. Y si eso me hace parecer dura, que así sea. Porque, por primera vez, estaba cuidando de mí. Unos días después, Hailey me mandó un mensaje corto: «Tomé el empleo. Empiezo el lunes». Lo leí y me quedé quieta por unos segundos. No era una disculpa, no era reconocimiento. Pero era un paso. Guardé el celular y no respondí de inmediato. No quería alimentar expectativas de reconciliación mágica, pero, por dentro, sentí una mezcla de alivio y confirmación. En el fondo, yo sabía que, incluso con toda la resistencia, la única forma de que ella cambiara era cuando percibiera que no tendría más a alguien para cargar sus elecciones. En la base, cuando lo comenté por encima con Ava, ella solo sonrió y dijo: «¿Viste? Mostraste el límite y ahora ella se las está arreglando». Fue ahí cuando percibí que el gesto de entregar aquella tarjeta en el asado no fue solo un intento de ayudar. Fue también una manera de cerrar el ciclo. Ofrecí una opción adulta. Ella la aceptó cuando quiso, y yo no necesité sacrificar mi paz para eso. Esa sensación de no estar más atada al papel de salvadora me dio una libertad que nunca había experimentado. En una tarde tranquila, llegué al estudio después del expediente y comencé a revisar las fotos que había tomado durante la semana. Entre ellas, había una imagen del balcón con el cielo naranja reflejado en los edificios. Me quedé mirándola por minutos, recordando cómo me sentía en la cena de la familia, como si mi voz no tuviera ningún valor. Ahora, en ese espacio pequeño, cada detalle era mío. Había conquistado no solo un techo, sino la certeza de que ya no necesitaba aplausos forzados ni brindis que nunca me incluían. Algunos familiares todavía intentaron llamarme en los días siguientes, pero atendía poco. No por rencor, sino porque entendí que ya no necesitaba estar siempre disponible. No tenía que ser la hija que resuelve todo, ni la hermana que cede siempre. Las conversaciones que antes me quitaban el sueño ahora no pasaban de toques en el celular que yo elegía ignorar. Por primera vez, el silencio no me pesaba, me daba fuerza. Era la prueba de que no necesitaba estar dentro de una dinámica enferma para existir de verdad. Algunos meses después, durante una confraternización de la base, alguien alzó un brindis por las conquistas individuales del equipo. Alcé mi copa junto con los otros y percibí que, allí, nadie necesitaba disminuir a nadie para exaltar a otro. Fue un contraste gritante con aquella noche en que brindaron por el uso de mi casa sin consultarme. Sentí un nudo en la garganta. Pero esta vez no era de dolor, era de alivio. Estaba rodeada de personas que veían mi valor por lo que hacía, no por lo que podían tomar de mí. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, aún no sé explicar de dónde saqué fuerza aquella cena para decir que ya había vendido el apartamento. Tal vez haya sido la acumulación de años. Tal vez solo el límite llegando. Pero sé que fue allí donde mi vida giró una llave.
Dejé de ser la hija que cede y pasé a ser la mujer que pone límites. Llevo eso conmigo en cada misión, en cada elección personal, porque entendí que la batalla más difícil no fue en Oriente Medio, fue dentro de casa. Y, de alguna forma, vencí.